La muchedumbre sigue a Jesús. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, versículos del 7 al 12, la Sagrada Escritura nos presenta un pasaje bíblico que es un sumario o resumen de la actividad de Jesús. Los seguidores se multiplican, la misión se hace universal, los enfermos siguen siendo sanados, los espíritus inmundos reconocen en Jesús su filiación divina y su poder sobre el mal. Esto es lo que nos dirá este pasaje bíblico. Pero vayamos a la Sagrada Escritura y dejemos que el Señor, a través de este texto, toque nuestro corazón. Dice así: Jesús se retiró con sus discípulos junto al lago. Le seguían una multitud desde Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y del territorio de Tiro y Sidón. Una multitud, al oír lo que hacía, acudía a él. Entonces dijo a los discípulos que le tuvieran preparada una barca, para que el gentío no le apretujase, ya que como sanaba a muchos, los que sufrían achaques se le tiraban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, al verlo, caían a sus pies gritando: «Tú eres el Hijo de Dios», y los reprendía severamente para que no lo descubrieran. Palabra del Señor. En la Sagrada Escritura encontramos a Jesús, que se ha retirado con sus discípulos junto al lago, pero la Sagrada Escritura enfatiza: le seguían una multitud desde Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y del territorio de Tiro y Sidón. Quiere decir que los seguidores del Señor se estaban multiplicando. La misión se estaba haciendo universal. Eran muchas las personas que venían de tantos lugares que la Sagrada Escritura tiene que referirse a ella diciendo una multitud. ¿Cuánta gente se sentía favorecida por el amor que se estaba manifestando a través del Señor Jesús? Esto era tan fuerte, las personas lo estaban experimentando de una manera tan profunda, que en Galilea, en Judea, en Jerusalén se hablaba del Señor, en Idumea, Transjordania y todo el territorio de Tiro y Sidón. En todos estos lugares se hablaba acerca de las maravillas que el Señor prácticamente estaba haciendo. La misión se estaba haciendo universal. Los enfermos seguían siendo sanados. Tal es así que la Sagrada Escritura dice que entonces dijo a los discípulos que le tuvieran preparada una barca para que el gentío no le apretujase. Quiere decir que todo mundo estaba conmovido. Todo mundo estaba hablando del Señor, y quiere decir también que la fama del Señor se estaba extendiendo por todos aquellos lugares. Entre esa multitud que le seguían, habían personas que buscaban su curación, habían personas que querían tener una nueva experiencia con el Señor. Muchos de los que le seguían estaban enfermos y necesitaban de salud. Pues la Sagrada Escritura dice claramente: ya que como sanaba a muchos, los que sufrían achaques se le tiraban encima para tocarlo. Tal era la necesidad, que la gente se le tiraba encima
porque quería ser tocada por el Señor o quería tocar al Señor Jesús para ser sanado. Con esto podemos contemplar algo muy importante. La obra que se estaba realizando en todos estos lugares estaba confirmando que Dios estaba visitando a su pueblo. La cercanía de Dios movió a la gente de tal forma que todo aquel que estaba necesitado buscaba al Señor. En el mundo son muchas las personas necesitadas. Son miles y miles de personas que necesitan del Señor y necesitan que Dios llene sus vidas, les fortalezca, les anime, les levante, les saque de su enfermedad y muchas cosas más. El hecho está en que las multitudes se estaban moviendo en dirección al Señor Jesús, pues se nos habla de Galileos, de personas de Judea, hombres y mujeres de Jerusalén, mucha gente que venía de Idumea, de Transjordania y de los territorios de Tiro y Sidón. Acudían al Señor Jesús con sus penas, con sus problemas, con sus necesidades. Hoy, ese es camino ya trazado por multitudes que han buscado al Señor. Y ese camino trazado es el camino que nosotros debemos de pisar, pues es el camino que nos lleva hacia el Señor. La búsqueda de Cristo, esa búsqueda que nos hace dar pasos en dirección a nuestra iglesia, dar pasos en dirección a nuestra comunidad, dar pasos en dirección a la Santa Eucaristía, dar pasos en dirección a aquellos eventos que muchas veces nos hablan acerca del Señor Jesús, que se mueve en medio de un pueblo que en su catolicidad le ha descubierto. Lo cierto de todo es que en este pasaje bíblico podemos ver a una multitud ahora necesitada, y por eso el Señor le dice a los discípulos: preparen una barca para que el gentío no me apretuje. Con esto el Señor está diciéndoles a los discípulos que preparen todo un evento, porque desde la barca va a predicar como lo hizo al principio. ¿Cuál es el podio? ¿Dónde está el altar del Señor? En medio de la mar, allá donde están donde hay una superficie llena de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor se está manifestando prácticamente a los pueblos. Cuando se hablaba acerca de los rabinos y se hablaba acerca de los discípulos o aquellos alumnos de los rabinos, se hablaba de que los rabinos caminaban a las orillas de la mar, sobre todo porque la mar es símbolo de inmensidad y se considera que el conocimiento de Dios es tan profundo y tan grande como la mar. Ahora, desde el lago, el Señor le quiere hablar prácticamente a toda aquella gente que necesitada está acudiendo a Él. Hoy, como ayer, la necesidad del Señor es muy grande. La necesidad del Señor va latiendo aceleradamente en nuestro corazón. Late en el corazón de un sacerdote, late en el corazón de un religioso y late en el corazón de un laico, porque la necesidad de Dios es grande también. Dice la Escritura
que el Señor está presto para hablarle a toda aquella gente. Y es que como sanaba a muchos, los que sufrían achaques se le tiraban encima para tocarlo. O sea, como la necesidad era tan grande, la gente se le tiraba encima. ¿Puede usted imaginarse a los discípulos muchas veces librando al Señor de una caída o deteniendo a aquellas personas que a punto de botarlo se le tiraban encima? La Sagrada Escritura nos hace ver de tal manera la necesidad que la gente se le tiraba encima. Si usted puede contemplarlo en su pensamiento y puede hacer las figuras en su pensamiento, inmediatamente se imaginará la gente que va en pos del Señor y la presión que ejerce esa gente sobre él. Esa es una de las razones por las cuales el Señor pide que le pongan una barca disponible para dirigirse a ellos. Los espíritus inmundos, al verlo, caían a sus pies gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Cuando vemos al Señor Jesús enseñando, lo vemos enseñando en la montaña, en el monte, lugar de encuentro con Dios, pero también lo vemos enseñando en la barca, porque es Dios mismo que está enseñando a su pueblo, y por eso el gran conglomerado, la multitud que está siguiendo al Señor Jesús. Dios mismo está enseñándole a su pueblo a vivir. Dios mismo está enseñándole al pueblo a vivir una experiencia con Dios. Así es que desde la barca el Señor les instruirá. Pero no podemos obviar que es un pueblo tan necesitado, pero tan necesitado, y el Señor es tan misericordioso que le permite muchas veces hasta que se le tiren encima. La necesidad de todo ser humano nos lleva a todas estas cosas. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido muy necesitado. Sí, y cuando más necesidad tiene, es cuando más esfuerzos hace por alcanzar lo que anhela, lo que desea, lo que quiere. Y esto es lo mismo que sucedía en tiempo del Señor. La gente lo buscaba, le gritaba, diciéndole: «Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí». Lo seguía, y los gritos se oían muchas veces en medio de toda la gente cuando habían grandes multitudes. Pero ahora lo que nos hace ver el Evangelio de San Marcos es el extremo, que esa necesidad hacía que la gente se le tirara encima. Cuando nosotros necesitamos al Señor, clamamos, lloramos, pero muchas veces oímos que alguien grita. Sí, cuando hay dolores, cuando hay sufrimientos, cuando hay heridas, cuando es extremadamente fuerte el problema, los gritos son grandes. Y yo le aseguro que si el Señor caminara en carne y hueso sobre la tierra, muchas personas se le tirarían encima, como nos lo hace ver el evangelista. Es necesario entonces que nosotros, al contemplar este pasaje bíblico, entendamos que hoy
los necesitados somos nosotros. Dígame usted si no es cierto que entre la multitud que sigue al Señor hoy, usted también está. Y dígame si no es cierto que entre la multitud necesitada, usted está. Y dígame también si no es cierto que si el Señor se le manifestara en este mismo momento, en carne y hueso, usted se le tiraría encima por su necesidad y le diría: Señor, por favor, ayúdame, tiéndeme la mano, sácame de esto. Claro que sí. Qué maravillosa es la necesidad que hace al hombre buscar al Señor, porque la gran cantidad estaba prácticamente experimentando necesidad, y la gran cantidad de personas enfermas estaban buscando al Señor Jesús. Los espíritus inmundos, al verlo, caían a sus pies, gritando: tú eres el Hijo de Dios. Ahora quisiera hacer una recopilación, sobre todo para poder alzar esta expresión: tú eres el Hijo de Dios. Primero, hombres y mujeres de Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania, del territorio de Tiro y Sidón, de todas partes, seguían al Señor. Segundo, las personas sanaban, eran liberadas. Quiere decir que el Hijo de Dios estaba en medio de su pueblo. Y lo revelan los espíritus inmundos que no quieren ser sacados de las personas. Tú eres el Hijo de Dios. Los espíritus inmundos, al verlo, caían a los pies del Señor gritando, tú eres el Hijo de Dios. En otras palabras, el Hijo de Dios se estaba manifestando a todos los necesitados. Dios quiere manifestarse hoy. Dios se ha manifestado ayer y Dios se manifestará el día de mañana, porque Dios es Dios de bondad que ama a su pueblo. Dios es Dios de bondad que ama a la humanidad, al hombre y a la mujer hechos a su imagen y semejanza. Así es que esta revelación que viene dentro del pasaje bíblico, tú eres el Hijo de Dios, es la que le da una expresión profunda al pasaje bíblico, porque al contemplar las grandes multitudes que venían de Jerusalén, de Idumea, quiere decir prácticamente que Dios ha llegado a los suyos y que ha convocado a todos aquellos por los cuales ha venido. Ahora, en nuestro tiempo, nosotros hemos contado dentro de esos llamados por Dios y debemos de sentir el amor manifestado de Dios en el ayer como el amor que Dios nos quiere manifestar el día de hoy. Somos las personas que en medio de toda esa multitud que sigue al Señor, que en medio de todas esas personas enfermas, esas personas necesitadas, esas personas dolidas, estamos nosotros. Es lindo sentir que nuestro corazón necesita al Señor. Es algo glorioso experimentar que nuestro corazón está entre los corazones que necesitados hoy piden al Señor ser tocados. Jesús reprendía severamente a los demonios
para que no lo descubrieran, pero ellos lo estaban descubriendo. ¿Y qué nos dice en conclusión el pasaje? Nos dice que es el Señor Dios que se está manifestando a su pueblo. Lo lindo en la historia de un hombre es encontrarse con Dios. Y ahora lo maravilloso para estas multitudes fue el encuentro que tuvieron con el Señor. ¿Por qué el Evangelio de San Marcos se detiene ante todo esto? Porque el Evangelio de San Marcos está haciendo un sumario, o sea, un resumen de la actividad de Jesús, y nos hace ver la cantidad de seguidores que se han multiplicado, la misión que se está haciendo universal, los enfermos que siguen siendo sanados, los espíritus inmundos que reconocen a Jesús y su filiación divina, y el poder del mal que está en medio de la gente y que el Señor viene a sanar, ese poder del mal que el Señor viene a echar fuera. Y se afirma el mandato de guardar silencio, o sea, el secreto mesiánico, porque Jesús no quiere ser un rey temporal. El Señor quiere ser el rey eterno. Y precisamente para que esto no se dé, el Señor le pide a toda la gente que guarde el silencio y la prudencia. A esto se le llama secreto mesiánico. Qué importante es que ahora, al contemplar el pasaje bíblico y ver la necesidad de toda aquella multitud que sigue al Señor, nosotros nos veamos en el espejo de la vida y nos descubramos como las personas necesitadas de Jesucristo, las personas necesitadas de ese amor de Dios, las personas necesitadas de una manifestación gloriosa del Señor. Vivamos buscando al Señor de continuo. Busquemos al Señor a toda hora, en todo momento y en todo lugar. Anhelemos más de una vida comunitaria. Anhelemos más de una vida sacramental. Anhelemos más de una vida cercana a Dios. Y entonces encontraremos la saciedad de nuestra vida, como muchos que dentro de aquellas multitudes descubrieron el intenso amor del Señor. Pidámosle al Señor Jesús que nos dé el don de la perseverancia. Pidámosle al Señor Jesús que nos conduzca siempre por el camino que nos lleva a descubrirlo a Él. Oremos. Oh Dios que estás en tu eterna gloria, te damos gracias porque nos permites contemplar en la Sagrada Escritura nuestra necesidad de ti que es latente en nuestro corazón. Te suplicamos, oh Dios, que nos des la dicha de saber buscarte, como aquellos que dentro de las multitudes anhelaban más de ti, más de tu amor, más de tu gracia. Enséñanos a buscarte en todos los caminos. Enséñanos a descubrir lo grande y poderoso que tú eres, pero sobre todas las cosas, enséñanos a quedarnos contigo. Te lo pedimos para gloria de tu nombre, por el nombre poderoso que tú tienes. Amén y amén.